es bien importante reconocer cómo estamos escudriñando la Escritura. Recordemos que no es lo mismo leerla como estudiarla, pues si leemos la palabra no nos va a beneficiar tanto como si la estudiamos. Y es interesante lo que quisiera compartir, porque la palabra, la Biblia, es la inspiración de Dios, y lo vemos en segunda Timoteo, si no me equivoco, segunda Timoteo, vamos a ver qué nos dice. Aquí nos habla la palabra que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué precioso lo que dice la palabra. Entonces debo de reconocer que la palabra es inspirada por Dios. Esta Biblia es inspirada por Dios. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay mensajes para mi vida, para mejorar. Entonces debo de darme cuenta de que necesito pedir auxilio a Dios, que me dé la revelación de la palabra. Porque quiero compartir esto, porque ayer estaba meditando en la palabra y me traía un gran recuerdo el Señor cuando yo era un pequeño. Me enseñaban las historias de los grandes hombres de la palabra, los hombres que marcan la historia en la palabra, como por ejemplo Abraham, Moisés. Pero el Señor me hacía meditar en la vida de José. Y muchos ya no quieren escuchar la historia, ya no quieren leer la historia, ya no quieren estudiar acerca de la historia de José. Pero cuando yo me recordaba de la vida de José, usted sabe cómo fue maltratado por sus hermanos, porque él tenía una bendición de parte de Dios, tenía un don precioso que él soñaba lo que acontecería en el futuro, y él tenía unos sueños preciosos. Y déjame que te explique acerca de lo que el Señor me habló a mi corazón, y me decía que así hay muchos cristianos hoy en día viviendo la vida de los hermanos de José. Vemos que José, usted ya conoce la historia, no tengo que compartírsela por acá porque usted ya la conoce. Ahí puede ver en el libro de Génesis, donde el Señor me habló fue cuando estaba meditando, cuando los hermanos de José se encontraron con la realidad, pues ellos se dieron cuenta de que a José lo habían vendido y que habían hecho maltrato para con él, o sea, lo habían maltratado, en otras palabras. Pero vemos todo lo que sucede con José. Él reconoce que Dios permitió que sus hermanos lo vendieran. Lo vamos a leer un poquito, porque en el 45 de Génesis allí habla de esto, y yo quiero hablar un poquito de esto porque me habló el Señor aquí. Cuando dice que José se revela a sus hermanos, ¿verdad? Él empezó a llorar cuando vio todo lo que había acontecido, todo lo que él había sufrido para llegar a un lugar para preservar la vida no solamente de su familia, sino de muchas familias. Y algo que el Señor me hacía meditar es que les dijo José en el 45:5: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dice el 7: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros
posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. José aquí estaba demostrándoles a sus hermanos de que él había llegado a entender que era un plan de Dios, que ellos lo habían vendido. Entonces, con esto él les está manifestando el perdón. Con esto él les está diciendo, hermanos, no se preocupen, ustedes lo que hicieron, ustedes ni cuenta se están dando de que Dios permitió que eso sucediera, porque ustedes se están dando cuenta lo que está pasando. Entonces el Señor me decía, así hay muchos que se les perdona, pero continúan sintiéndose culpables de haber hecho algo que, en otras palabras, estuvo mal. Lo que los hermanos hicieron se vio que estaba malo, porque usted sabe la historia cuando le llegaron a decir a Jacob que José había muerto, había sido devorado por una fiera del campo, y qué tremenda mentira la que sus hermanos le llevaron. Mas sin embargo, Dios torna las cosas malas en cosas buenas. Eso es lo precioso, que tenemos un Dios que todo lo malo lo convierte en cosas buenas. Pero ¿a quiénes? A aquellos que aman a Dios. Porque José, usted ve de que José tenía algo precioso de parte de Dios desde su niñez. Era alguien dotado de parte de Dios, porque tenía esa gran bendición, que tenía la revelación. Tenía sueños que Dios le daba, la revelación. Pero a lo que quiero llegar compartiéndote esta hora es lo que el Señor me habló. Que hay cristianos que se les haya perdonado lo malo que han hecho, se siguen sintiendo culpables, porque me llevó aquí en el mismo libro de Génesis 50, donde dice que el temor de los hermanos de José vino a ellos cuando Jacob murió. Ellos empezaron a sentirse preocupados porque pensaron que José se iba a vengar. Aún ellos, toda esa trayectoria, a pesar de que José les había demostrado que él los había perdonado, que no sentía nada contra ellos, ellos se sentían culpables y hasta mintieron. Imagínense que dice el 50:15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrece José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Qué tremendo esto. Así hay personas hoy en día que no se sienten perdonados de los hermanos ni de parte de Dios. Y usted ve el 16, 17, que ellos enviaron a mensajeros a José a decirle cosas que su padre no había dicho. Pero mire lo que dice el 19, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando alguien se equivoca y le hace algo malo a un hijo de Dios, esto se tornará en bendición. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, y Satanás no tiene derecho en la vida de ningún cristiano, siempre y cuando este creyente tenga una vida ordenada, por supuesto. Por eso es importante, hermano, que si tú has ofendido, pide perdón. Y cuando se te haya perdonado, siéntete perdonado. Ya no te sientas acusado, porque los hermanos de José ya se les había perdonado, les había demostrado el perdón y aún se sentían culpables. Entonces, así me dijo el Señor, hay muchos cristianos hoy en día que yo le he perdonado y se sigue sintiendo culpable. Pero yo te animo, estimado hermano, si has vivido de esta manera, siéntete perdonado, disfruta la vida en Cristo, porque es para que vivamos con paz en nuestro corazón. Cuando somos perdonados de parte de Dios o de parte de los hermanos, pero también tenemos que aprender a perdonar, porque José, él aprendió a perdonar. Entonces es importante que nosotros aprendamos a perdonar y también aprendamos a sentirnos perdonados. Dios te bendiga.